Vamos a registrar la asistencia. Alvarado. Presente. Carchi. Castro Yuri. Presente. Castro Narcisa. Presente. Cedeño. Guaranda. Presente, Miss. Guerrero. Presente. Herrera. Presente. Manzaba. Mejía. Presente. Moncada. Presente. Nacipucha. Nacipucha. Pantaleón. Presente. Pilalo. Ahora. Piloso. Presente. Rugel. Rugel. Ruiz. Presente. Salazar. Torres. Presente. Velasco. Presente. Belis. Presente. Alguien que no haya registrado su asistencia. Nayeli Rugel. Vamos a ver si le registra asistencia o no. Sí tiene asistencia, Nayeli. Bueno, entonces como ya es conocimiento de ustedes, ya en esta semana concluimos con las clases. Mañana tienen las sustentaciones de los PIS. Me imagino ya las han de haber hecho llegar la hora porque ya se dio la publicación de las horas en que está cada uno de los niveles de la carrera. ¿Ya les comunicaron las horas? Sí, sí, Miss. Ah, ya, ok. Entonces nosotros tendríamos aún, de acuerdo a horario, otra clase más. Dentro ya de lo que son los temas que se deben ir puntualizando y que se enmarcan dentro de los contenidos que hemos ido revisando durante
este módulo de macroeconomía, se debe realizar una retroalimentación para hacer un poquito de análisis en función a lo que es la oferta, a lo que es la demanda agregada y las diferentes situaciones que surgen a partir de esta, con los salarios, con los precios y con los niveles de producción. Entonces, estos temas de salarios, precios y niveles de producción están directamente relacionados hacia lo que es un equilibrio macroeconómico desde una oferta y una demanda agregada. Entonces vamos a fortalecer, habíamos revisado anteriormente en relación a esta oferta y a esta demanda agregada, pero vamos a ir haciendo un análisis dentro de lo que son estos componentes. Voy a compartir una información. Ahora sí, para que ustedes puedan ir visualizando, ¿no? Esto parte de lo que habíamos hecho ya una previa revisión a los temas. Pueden ya visualizar. Sí, Miss. Ya listo. Entonces tenemos que esta oferta y esta demanda agregada viene siendo la misma en función a lo que es el comportamiento del mercado, sino que ya desde un punto de vista macroeconómico hablamos de una oferta y una demanda agregada porque hace un compendio de todo lo que son las diferentes variables: consumo, inversión, gasto, exportaciones, importaciones, es decir, cómo se van a ir dando las afectaciones de cada una de estas, ¿no? Y que luego esta oferta y esta demanda agregada también van a tener sus niveles de equilibrio. Y esto va a ir provocando que se dé un impacto en función a los cambios de lo que son los niveles de precio, en lo que son los niveles de producción. Es decir, que el enfoque no cambia, la situación del mercado es existente y está dada, porque sabemos que de acuerdo al comportamiento que tiene el mercado es cómo se va a ir dando un sinnúmero de cambios en relación a cada una de las diferentes variables macroeconómicas. Tenemos que este modelo de oferta agregada, que incluye también lo que es una demanda agregada, trata de explicar las diferentes tendencias en función a los niveles de producción. Ya no solo verlo como un nivel de producción, sino también desde el punto de vista del PIC. ¿Qué era el PIC? ¿Qué era el PIC? El Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, que hace referencia a los niveles de producciones existentes durante un determinado periodo y en una determinada economía. Todos los PIC van a ir variando en función a los niveles de producción que van a ir teniendo todas las economías. Es por eso que no todos los PIC son iguales, van a ir dependiendo del crecimiento, del desarrollo económico que va teniendo cada una de las economías. Y esta producción tiene su relación con los niveles de precios, ¿no? Entonces, los niveles de precios existentes que se van a ir dando en cada país, ¿no? Recordemos que no todas las economías son iguales, los niveles de precios se van a manejar en función a la situación existente en el mercado y
se va a ir dando en este caso las diferenciaciones entre lo que son los diferentes tipos de mercado. Un mercado interno y un mercado externo. Este modelo de la oferta agregada y la demanda agregada nos van a poder nosotros permitir hacer un análisis dentro de lo que son los niveles de producción y los niveles de precio. Pero mucho más allá de poder relacionar niveles de producción y niveles de precio, yo debo de hacer también un análisis en cuanto al impacto que tienen esto en los salarios. ¿Qué significan los salarios? ¿Qué representan los salarios? ¿Qué representan los salarios? Son como las remuneraciones o los ingresos que tienen las personas por realizar cualquier actividad que les permita generar ingresos. Ya, listo. Veamos qué nos dice Moncada, qué son los salarios. Jeremy Moncada, Tarde. ¿qué son los Los salarios salarios? son el dinero que se les paga a los trabajadores que ya sea realicen trabajo en una empresa o en una microempresa o donde los contraten para realizar un trabajo y ahí les pagan, por ejemplo, mensualmente $300 y eso se considera como un salario. Ya, bien. Entonces el salario nos va a estar representando económicamente un X monto de dinero que es obtenido a cambio de ¿qué? A cambio del desarrollo físico o intelectual. Veíamos también nosotros lo que hacía referencia al flujo circular y aquí es donde se denota claramente esta interrelación que va a existir entre las empresas y los diferentes factores productivos, que estos darán origen a lo que son los bienes o servicios, pero dentro de ese proceso de producción está inmerso lo que tiene que ver con la creación de los salarios, ¿no? O bien denominado renta o bien denominado remuneración. Y este va a ir teniendo sus variaciones en relación a la situación de niveles de producción. Cuando las empresas tiendan a incrementar sus niveles de producción, existirá la posibilidad de que se requiera un valor adicional, un número de trabajadores adicional para poderse incrementar los niveles de producción. Obviamente esto dependiendo del tipo de producción, porque recuerden que aquí viene la parte contradictoria entre lo que son los procesos de producción, la utilización de la maquinaria y lo que tiene que ver con la fuerza del hombre, ¿no? En ciertos niveles de producción no se necesita tanto de lo que es la presencia física del hombre, sino que muchas de estas son ejecutadas a través directamente de lo que es la maquinaria, ¿no? Entonces, eso para ir enmarcando dentro de todo lo que es este modelo de la oferta y la demanda agregada. En sí, ¿qué nos representa la demanda agregada? Es la cantidad total que van a estar dispuestos a pagar todos los consumidores en los diferentes sectores de la economía y en un determinado periodo de tiempo. Nuestra demanda va a seguir siendo la misma, ¿no? Nuestra demanda va a seguir siendo la misma, va a ir teniendo su importancia dentro de lo que es el mercado y que esta tiene mucha relación con lo que son los diferentes sectores de la economía, ¿no? En función a estos sectores, los niveles de demanda van a ir variando. Y como resultado de variación de estos niveles de demanda,
también vamos a tener variaciones en los que son los niveles de producción, ¿no? Porque recordemos que hablar de una oferta, una demanda agregada, es ir relacionando lo que son las cantidades producidas y los niveles de producción. Relacionar niveles de salario en cuanto a lo que son niveles de producción. La situación que pueda ocurrir dentro del mercado va a ser que los niveles de producción, los niveles de precio, vayan a ir teniendo sus variaciones. Si bien en los actuales momentos se han ido dando un sinnúmero de cambios existentes en el mercado, esto va a ir permitiendo de que los niveles de demanda también vayan teniendo sus variaciones, ¿no? Y que los consumidores tengan la libertad de poder determinar el tipo de bienes o el tipo de servicio que van a estar demandando dentro de un determinado mercado. Yo les planteo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación? Pueden anotarla. ¿Cuál es la relación existente? ¿Cuál es la relación existente entre la demanda y los salarios? ¿Cuál es la relación existente entre la demanda y los salarios? Mientras ustedes responden, si hay alguien que no haya registrado la asistencia, porque aquí veo muchos más de los que registraron la asistencia. Quienes no han registrado la asistencia para corregir. Yo, Carchi. ¿Quién más no ha registrado la asistencia? Yo, Miss. ¿Quién yo? Nayeli Rugel. Rugel. Nayeli, yo le dije que usted sí tenía asistencia, porque usted escribió en el grupo. Ah, sí, Miss, es que tengo problemas con el internet. Ya, listo. ¿Alguien más? No tengo Cedeño, Manzaba, Nacipucha y Salazar. ¿No está ninguno de esos conectado? Cherry le está escribiendo en el chat, creo, Miss. Dice... Nacipucha. Bueno, ok. Entonces, vayan concretando ya su respuesta. ¿A cuál sería la relación existente de la demanda con los salarios, ¿no? Porque eso es lo que se trata de ir haciendo una relación, una comparación entre lo que son estas variables de salarios, producción y los precios. Bueno, vamos a escuchar. Entonces tenemos que
esta demanda agregada nos va a permitir ir haciendo una comparación, manteniendo niveles de producción, manteniendo niveles de precio, pero incluyendo dentro de lo que es este análisis también en cuanto a los salarios. Entonces les había planteado la interrogante de cuál podría ser la relación o cuál sería la relación existente entre esta demanda y los niveles de salarios. Vamos a escuchar a Pilalo, Lilibet Pilalo. Lilibet Pilalo. ¿Cuál es su criterio? Se fue Lilibet. Se desconectó, a lo mejor tiene problemas de conectividad. Entonces, vamos a escuchar el criterio de Narcisa Castro. Cuando los precios del producto suben, la demanda de trabajo parece que el producto aumenta. Vamos a considerar que la demanda de trabajo depende fundamentalmente del salario y que la productividad y el precio permanecen constantes. Es decir, a menos salario y mayor demanda de trabajo. A ver, Narcisa, la última parte, porque primero me decía de la relación inversa entre precios y cantidades, ¿no? No le entendí lo último. ¿Podría repetirme la última? ¿Cuál sería la relación? Narcisa. Bueno, no sé, no. Del salario y que la productividad y el precio permanecen constantes. No logro escucharle bien a Narcisa. Livington Piloso. Livington. Sí. Entre la demanda dice que los precios de producción se mantienen a un equilibrio de mercado. Y entre el salario sería algo nominal que incrementa los costos de producción. Livington, ahí en la última parte me hablaste de costos nominales. Recordemos que la parte nominal, la parte cuando se habla de un costo, de un producto, de un ingreso nominal, hace referencia a las pequeñas variaciones que se van a estar dando entre lo que son los diferentes niveles de producción, porque eso es lo que mide la parte nominal. La cantidad adicional que se va a estar generando en función a estos niveles de costos, estos niveles de producción, en función a estos niveles de ingresos, ¿no? Entonces, si usted indica que hace relación en cuanto a estos costos, estaríamos hablando a las pequeñas variaciones que se darían de los costos marginales, ¿no? Como consecuencia de los cambios en los niveles de producción. Pero no es concreto. Vamos a escuchar a Velasco, Lisek Velasco. Sí.
Velasco. Ya, por ejemplo, entre mayor demanda haya de trabajo, ¿cómo es que se llama? Hay mayor productividad, ¿no? Y ahí también se relaciona, pues, también los precios. Ya. Entonces hablamos solo de una relación de precios y cantidades, manteniendo la relación inversa existente entre ambos, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué ocurre con los salarios? ¿Quién me puede decir una respuesta concreta? ¿Qué ocurre con los salarios? Porque sabemos que tenemos una relación inversa entre precios y cantidades y eso lo demanda la misma función que tiene la demanda, ¿no? Una relación inversa entre los precios y cantidades. Pero ¿qué ocurre con los salarios? La pregunta es la relación de demanda y los salarios. ¿Quién tiene una respuesta concreta? A ver, al momento en que un trabajador recibe una alta cantidad de salario, eso hace que las personas puedan satisfacer sus necesidades con mayor facilidad, ya que cuentan con la disponibilidad del dinero para de esa manera ellos poder adquirir los bienes o servicios que necesitan. En eso se relaciona contra la demanda de los bienes y servicios y el salario que ellos obtienen. Ya. Tania lo enfoca bien, no solamente en esta relación, ¿no? De que el salario, el valor monetario que va a estar recibiendo el individuo, el trabajador, le va a permitir incrementar sus niveles de demanda, ¿no? Y también hace una relación con lo que es en este caso los niveles de consumo. Les indica que si se cuenta con una mayor disponibilidad monetaria representada a través de este salario, va a permitir que el individuo pueda también aumentar sus niveles de consumo, ¿no? Y de esta manera estaría dándose esta relación entre las variables. ¿Alguien más que tenga una respuesta en relación a esta pregunta planteada? Bueno, debían enfocar exactamente los niveles existentes de demanda con los niveles de ingresos, ¿no? Porque estos tienen una relación directa y también se van relacionando con lo que son los niveles de consumo. Recuerden que una parte de la renta o lo que es la remuneración se destina al consumo y otra parte la pueden destinar a lo que es el ahorro, ¿no? A lo que es el ahorro. Y ahí pues ya vienen otro tipo de relaciones, como cuando revisábamos la ISLM, que se iban relacionando con las tasas de interés y lo que iba a estar ocurriendo en este caso con niveles de ahorro, lo que iba a estar ocurriendo con niveles de producción. Como tenemos un nivel de oferta agregada, una demanda, tenemos la contrapartida, recuerden, para poder generar lo que es el equilibrio en la economía, unos niveles de oferta. ¿A qué hace referencia esta oferta agregada? A la cantidad total de bienes y servicios que las empresas de un determinado país van a estar dispuestas a producir y a vender en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces se sigue manteniendo la relación existente entre los precios y las cantidades. Las empresas nivelarán, tendrán sus niveles de producción dependiendo la situación existente en el mercado, ¿no? Y recordemos que la relación que existe a través de la curva de la oferta es una relación directa porque aquí la pendiente tiene
positiva la curva de la oferta tiene pendiente positiva y enmarca la relación entre incremento de oferta monetaria, incremento de lo que son los niveles de producción, ¿no? Entonces se va incrementando los niveles de oferta y se van incrementando también lo que son los niveles de producción. Y de esta manera se va ofertando, pero para poder ofertar va a depender mucho de lo que son sus niveles de demanda. Ahora, ¿cómo relacionamos a los salarios con la oferta? Debemos ir relacionando lo que tiene que ver con la disponibilidad monetaria que van a tener los individuos para poder consumir determinados bienes o servicios. En función a los consumos que realicen de estos determinados bienes o servicios, se va a poder ir determinando que en este mercado exista no un equilibrio, pero sí situaciones muy cercanas hacia la tendencia de lo que es el equilibrio. Porque si hubiera un equilibrio, la oferta agregada y la demanda agregada serían iguales. Todo lo que se oferta se demanda. Y esta situación es un poco difícil de que se cumpla dentro del mercado, porque en el mercado van a existir siempre variaciones entre los niveles de precio, entre los niveles de salario, entre los niveles de consumo, entre los niveles de producción, y hace que no exista toda esta igualdad, ¿no? Es decir, se incrementan los niveles de producción, a consecuencia de esto, hay un incremento en los niveles de consumo, hay un incremento en los niveles de salario, incremento en los niveles de ahorro, ¿no? Entonces, esta situación es en el mercado, un poquito difícil de que solamente se dé el incremento de todas y cada una de las variables, porque la misma situación existente en cuanto al valor monetario, al poder adquisitivo que tienen los consumidores, va a ir haciendo que estos niveles de demanda y estos niveles de oferta vayan teniendo sus variaciones. Y en vez de provocarse un equilibrio, ¿qué se provoca? Cuando la economía no está en equilibrio, ¿en qué está? La oferta y la demanda agregada. Si no están en equilibrio, ¿en qué se encuentran? Lo contrario, desequilibrio. Exacto, se encuentran en desequilibrio, ¿no? Se encuentran en desequilibrio. En una de las clases veíamos cómo las curvas pueden ir teniendo sus desplazamientos, ¿no? Tanto la curva de la oferta agregada como la curva de la demanda agregada pueden irse desplazando a consecuencia de lo que ocurra en el mercado y producirse lo que son las situaciones de desequilibrio, ¿no? Siempre se va a buscar tender hacia un equilibrio, ¿no? Es decir, tener un acercamiento a poder lograr que exista una igualdad entre estos dos tipos de curva, tanto de oferta como de demanda, porque esto provoca a que no existan niveles de variaciones tan altos y significativos, sobre todo en los niveles de precio. Los niveles de producción pueden aumentar, porque recuerden que al existir mayores niveles de producción, esto resulta favorable porque significa que hay mayor diversidad de bienes y servicios para poder consumir, ¿no? Pero ya los niveles de precio sí van a ir teniendo en este caso sus variaciones y van a ir teniendo sus cambios, ¿no? Y el salario va a ir teniendo una relación con esta oferta y con esta demanda agregada, ¿no? Solo se utiliza el término de agregada
porque enmarca ya no solo lo que es un mercado interno, sino también un mercado externo. Es por eso que en las diapositivas que veíamos hacía relación a las empresas de un determinado país. No solo producir para un mercado interno, sino también para un mercado externo, ¿no? Cuando veíamos micro, en micro sí solo vemos un mercado interno, que se habla de empresas, familias y una incidencia del gobierno, pero hasta cierta restricción. Ya en macroeconomía incluye todo este mercado interno y lo que hace relación con un mercado externo, ¿no? Y todas aquellas implicaciones que conlleva este mercado externo. Cómo nosotros vamos a ir registrando todo este tipo de transacciones, todo este tipo de cambios que se van a ir dando dentro de nuestra economía. Para eso vamos teniendo el apoyo sostenido de lo que se denominan las cuentas nacionales, que también les había nombrado en ciertas clases, y que estas cuentas nacionales van a ir siendo sus registros en cuanto a transacciones, ¿no? Aquí vamos a tener la intervención de lo que es la balanza de pagos como uno de los principales rubros que nos sirve para determinar qué es lo que está ocurriendo con la economía, qué tipo de balanza tiene una economía, cómo estaba estructurada la balanza de pagos, cuál es la estructura de la balanza de pagos. Tiene 3 tipos de cuentas principales. ¿Cuáles eran? Eso fue de la clase anterior. ¿Cuáles eran las 3 cuentas bajo las cuales tiene la estructura esta balanza de pagos? La cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. Bien, Yuri. Esos son los 3 tipos de cuentas que se manejan dentro de lo que es la balanza de pagos, ¿no? Una cuenta corriente, una cuenta de capital y una cuenta financiera. Dentro de cada uno de estos rubros se va a ir dando las especificaciones dependiendo del tipo de transacción, ¿no? Entonces, esta balanza de pago nos permite a nosotros ver cuáles son los tipos de movimiento en cuanto a estas 3 cuentas. Es más, poder determinar cuál de ellas es la que nos genera mayores niveles de ingreso a nuestra economía. ¿Bajo qué registro de una cuenta de capital, de una cuenta financiera, de una cuenta corriente, es la que se nos está generando mayores niveles de ingreso a nuestra economía? Y estos niveles de ingresos que nos van a permitir poder tener un PIB favorable, ¿no? Recuerden que también el PIB, el Producto Interno Bruto, es otra variable macroeconómica que nos ayuda a determinar el total que nosotros generamos entre los niveles de ingreso de nuestra economía. Y ustedes se preguntarán, todas son variables macroeconómicas, pero todas y cada una de ellas están enmarcado un determinado sector, un determinado nivel de resultados, ¿no? Porque si hablamos de macro, estamos hablando de toda la incidencia que tiene que ver en cuanto a la economía, ¿no? Entonces existen diferentes sectores, existen diferentes variables, aunque todas estén relacionadas, pero todas deben ir enmarcando un resultado. ¿Para qué nos va a servir este resultado? Para poder tomar una decisión adecuada, poder hacer un análisis macroeconómico y ver cuál realmente es la situación existente que tenemos dentro de nuestra economía,
Podemos también tomar información de la microeconomía que se enmarca más dentro de un consumo, dentro de un mercado interno, ¿no? Pero realmente lo que se fortalece es lo que tiene que ver con los niveles de variables macroeconómicas, no solamente de un mercado interno, sino también de un mercado externo, ¿no? Entonces, esta oferta y esta demanda agregada no solo analizan los precios, los niveles de producción, sino también que deben ir haciendo un análisis comparativo en relación a los que son los salarios. Con los salarios tenemos otra variable macroeconómica que es de mucha importancia. ¿Cuál es? En relación a los salarios. Otra variable macroeconómica que es de mucha importancia. ¿Cuál es? Es la renta, ¿no? ¿Cuál? La renta, no. No. No, pues que al salario se le denomina salario, renta, remuneración, es lo mismo. Otra variable que está relacionada y que es también una de las principales variables que son objeto de estudio dentro de la macroeconomía. ¿Cuál es? Ya la hemos visto. El consumo sería. No, ya hemos hablado en las clases de ella. ¿Cuál es esa variable macroeconómica que se relaciona? Los precios. No, pues los precios sí, pues hablamos para hablar de oferta y demanda agregada, de ley hablamos de producción y hablamos de precio. Pero ¿cuál es la variable que va relacionada con estos salarios? Es como la contrapartida, y les doy una pista. En cuanto a lo que son los niveles de salario. La tasa de empleo. Bien, lo que tiene que ver con los niveles de empleo, ¿no? Los niveles de empleo y los niveles de desempleo. Si existe en la economía niveles de empleo favorable para una economía porque hay disponibilidad de que los individuos puedan tener su oferta laboral. El problema surge cuando existe una tasa de desempleo muy alta, ¿no? Tuvimos que, a consecuencia de lo que se vivió la pandemia, muchas personas, muchos individuos se quedaron sin sus trabajos. Entonces, esto fue provocando que los niveles de desempleo vayan aumentando. Y no solamente es el hecho de que aumenten los niveles de desempleo, sino también el impacto social que tiene esto. Porque usted dice, como hacía la relación Tania, si no hay, yo voy a decir en manera contraria a lo que ella les indicaba, ¿no? Porque ella hablaba en relación a niveles de producción, salarios, consumo. Pero si no hay salarios, los niveles de consumo se van a ver afectados, ¿no? Como consecuencia de todo lo que ha sido este desempleo. Y se van a ir originando diferentes situaciones que también afectan a todo lo que es el comportamiento de la economía, no solamente en la parte económica, sino también en la parte social, ¿no? Entonces, porque recuerden que el individuo, así como tiene sus aportes positivos en determinadas circunstancias y dadas las causas existentes, también se van generando un tipo de reacciones que tendrán un impacto social pues no muy favorable, ¿no? Entonces, todas estas situaciones están enmarcadas dentro de lo que son los impactos sociales, lo que son los impactos económicos, ¿no? Entonces, es muy importante disminuir los niveles de desempleo y que más bien existan en una economía niveles de empleo que sean favorables para el bienestar y desarrollo económico de todo un país. Con esto concluimos ya lo que hace referencia a esta oferta y demanda agregada en relación a niveles de producción,
niveles de precios y niveles de salarios.